A las 08:17 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un caza F-16 venezolano despegó de emergencia desde la pista de la base aérea de Maracay, acelerando a toda potencia con un rugido que sacudió los hangares cercanos y alertó a personal en tierra con un eco que resonaba como un trueno en el paisaje montañoso, haciendo que ventanas vibraran y personas salieran a las calles confundidas por el ruido inesperado que rompía la calma matutina con fuerza abrupta. Los motores General Electric F-110, generando 29.000 kilogramos de empuje combinado, durante su fase inicial de aceleración, impulsaron este avión de 19.000 kilogramos desde velocidad cero hasta 1.400 kilómetros por hora en apenas 20 segundos de ignición intensa, mientras ascendía en una trayectoria pronunciada buscando su objetivo con una guía radar activa, que escaneaba el horizonte en busca de firmas navales grandes y reflectantes que indicaran un buque enemigo. Un portaaviones clase Nimitz de la Marina de Estados Unidos que navegaba a 120 kilómetros de la costa venezolana en aguas internacionales, en una misión de libertad de navegación completamente rutinaria que formaba parte de operaciones estándar en la región para mantener presencia y disuasión pacífica sin provocaciones innecesarias que escalaran tensiones. Y aquí es donde necesito que prestes atención con cuidado y detalle, para captar la gravedad de los hechos que se desarrollaron de manera rápida y tensa. Porque lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos no solo cambió el destino de ese caza y su piloto de manera irrevocable y dramática, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $1.800 millones en equipamiento aéreo, más el 38% de su capacidad de defensa aérea en menos de 12 horas de operaciones intensas y coordinadas que involucraron múltiples ramas de las Fuerzas Armadas en una demostración de poder abrumador que dejó lecciones duraderas sobre las consecuencias de errores tácticos en el aire con repercusiones diplomáticas. Pero déjame retroceder un poco para contextualizar con mayor profundidad y explicación paso a paso. Porque para entender cómo llegamos a este punto crítico que marcó un antes y un después en las tensiones regionales con impactos diplomáticos, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: ordenar el despegue de emergencia de un F-16 hacia un portaaviones estadounidense que técnicamente no había violado espacio aéreo venezolano ni mostrado intención hostil alguna en su navegación pacífica y rutinaria, que seguía protocolos internacionales establecidos para evitar conflictos innecesarios. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea en un mundo interconectado, donde las consecuencias diplomáticas y militares son inmediatas y escalables, a niveles impredecibles, con repercusiones globales que podrían afectar alianzas? Pues déjame contarte, porque la historia es fascinante en su estupidez aparente, pero revela lecciones profundas sobre presiones internas que nublan el juicio con sesgos emocionales, errores humanos que se acumulan como una bola de nieve rodando por una pendiente inclinada, y la brecha entre percepción subjetiva y realidad objetiva en entornos de alta tensión con riesgos elevados que pueden cambiar el curso de naciones enteras con un solo acto. Mira, todo comenzó 72 horas antes, cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio aéreo de gran escala que llamaron Guardián del Cielo 2025. Un despliegue diseñado para demostrar fuerza en medio de tensiones regionales que habían estado fermentando durante meses debido a disputas sobre recursos aéreos y límites territoriales con vecinos como Guyana. La idea, según los planificadores militares en Caracas, que se reunían en salas llenas de mapas digitales detallados, pantallas tácticas interactivas y modelos de simulación computarizados que predecían escenarios con variables múltiples como viento y visibilidad, era mostrar las capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $420 millones en la modernización de cazas F-16 durante el año previo. Aviones estadounidenses conocidos por su alcance de 2.400 kilómetros, guía radar activa, que los hace efectivos contra objetivos navales grandes, incluso en condiciones de cielo nublado, con visibilidad limitada, y su capacidad para volar a alta altitud, evadiendo defensas de horizonte lejano que barren bajo. El ejercicio involucraría la activación simultánea de escuadrones aéreos en la región norte del país, simulación de interceptaciones contra objetivos ficticios generados por software de entrenamiento avanzado y, lo más problemático, que levantó banderas rojas en inteligencia estadounidense con reportes clasificados detallados, coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 4 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado en manejo de equipamiento y tácticas aéreas defensivas.
pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de vuelo de aeronaves estadounidenses en el Golfo de Paria. Una zona de alto tráfico estratégico para comercio y militares con rutas vitales que conectan continentes a través del Atlántico con importancia económica. Ahora bien, aquí está el primer error fundamental que sembró la semilla del desastre y que podría haberse evitado con mejor comunicación y claridad en los mensajes diplomáticos enviados con detalle. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados como notas a embajadas y organizaciones regionales, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría a espacio aéreo territorial venezolano o si los radares estarían rastreando activamente aeronaves en aguas internacionales adyacentes, lo que podría interpretarse como provocación intencional o error grave con consecuencias diplomáticas inmediatas y serias. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que aguas internacionales del Golfo de Paria son espacio aéreo libre, donde todas las naciones tienen derecho a operar sin interferencia injustificada, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de agresión con consecuencias graves que podrían incluir respuestas proporcionales y escaladas a niveles superiores con involucramiento de aliados regionales como Colombia. Pero aquí viene la cosa clave que falló en la cadena de mando y reveló fallos burocráticos internos con repercusiones graves y extendidas. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Fuerza Aérea Venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática de ministerios que no comunicaron con urgencia ni prioridad adecuada, posiblemente por subestimar el riesgo o por ineficiencias administrativas comunes en sistemas sobrecargados con papeleo y protocolos rígidos que ralentizan. El coronel Miguel Torres, comandante del escuadrón aéreo estacionado cerca de Maracay, en una posición elevada para mejor cobertura radar sobre el Golfo con vista panorámica y estratégica sobre el mar, era un oficial con 22 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes superiores. Había sido entrenado en Rusia durante 5 meses el año anterior en instalaciones cerca de Moscú, con simuladores avanzados y escenarios realistas que simulaban combates aéreos intensos, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que los F-16 modernizados eran superiores técnicamente a las contramedidas occidentales, y que en una confrontación hipotética podría neutralizar aeronaves estadounidenses si ejecutaba procedimientos correctamente sin hesitación ni dudas personales bajo presión intensa y constante de enemigos con tecnología. Y mira, no voy a mentirte, el F-16 es un caza impresionante en papel, con sus especificaciones técnicas que lo hacen competitivo en teoría con sistemas similares de Occidente. Radar de búsqueda con alcance de 100 kilómetros en fase terminal para adquisición final precisa y efectiva, incluso en nubes densas. Velocidad de Mach 2 para evasión alta sobre nubes que lo hace difícil de detectar temprano por sistemas convencionales terrestres con limitaciones. Armamento de 7.700 kilogramos, capaz de llevar misiles aire-aire con explosión dirigida que causa daños internos masivos y estructurales en objetivos aéreos enemigos. Capacidad para volar a 15.000 metros, para evitar detección temprana por radares de horizonte lejano que barren bajo en el cielo con barridos amplios y repetidos para cobertura. Suena formidable, ¿verdad? Pero aquí está el problema central que Torres ignoró deliberadamente o por sesgo cognitivo de confirmación que nublaba su visión y juicio. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda son una cosa idealizada en pruebas controladas y aisladas sin variables reales del mundo como interferencias electrónicas o clima. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas, sistemas de defensa como misiles AIM-120, que disparan a distancias largas con precisión guiada por radar y escoltas aéreas con cazas listos para derribar con superioridad, es cosa completamente diferente y letal que cambia ecuaciones drásticamente a favor del defensor preparado con tecnología de punta y entrenamiento superior. Torres no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica que separa teoría de práctica en escenarios reales, con variables impredecibles como el clima o las interferencias electrónicas enemigas que degradan rendimiento y efectividad. Cuando el ejercicio comenzó a las 8 horas del día con activación de alarmas y sirenas que resonaban en la base con eco amplificado, Torres recibió órdenes de su comando superior por radio encriptada segura para confidencialidad. Activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance máximo disponible y simular procedimientos de interceptación contra amenazas hipotéticas generadas para entrenamiento y evaluación de capacidades con realismo máximo.
Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial para el relato que se desarrolla paso a paso con tensión creciente y dramática. No despegar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del Comando Regional en Caracas para evitar incidentes internacionales que escalen a crisis mayores con consecuencias impredecibles. Las órdenes eran claras, no ambiguas en su redacción escrita y verbal transmitida por canales seguros, no dejaban espacio para interpretación creativa o personal basada en ego o presiones externas internas. Pero Torres tenía un resentimiento profundo sobre demostrar las capacidades de su nuevo sistema ante escépticos internos en la cadena de mando con dudas constantes, especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el desempeño con informes que irían a Moscú para validación y posibles contratos futuros de armamento, en un contexto de limitaciones por sanciones internacionales vigentes que restringían. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica que nubló su juicio y llevó a la catástrofe inevitable con consecuencias en cadena que se propagaron a niveles diplomáticos. Torres sabía que el reporte de los asesores rusos volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento ruso a Venezuela en un momento de sanciones internacionales que limitaban opciones de adquisición y modernización de fuerzas aéreas con urgencia para paridad. Sabía que sus superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa aérea ante el gobierno y el presupuesto limitado por economía en crisis y restricciones financieras severas con inflación. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo personal en un acto de audacia mal calculada y arriesgada, que ignoraba protocolos establecidos con rigor para seguridad. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado por presencia aérea estadounidense constante en la zona, con patrullas regulares y constantes que monitoreaban. Demostrar que las inversiones en tecnología rusa valían la pena pese a críticas internacionales de obsolescencia relativa frente a Occidente avanzado y superior en innovación. Demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un sistema complejo bajo presión real y tomar decisiones audaces en momentos clave de tensión con determinación inquebrantable y coraje personal. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional acumulada a lo largo de su carrera militar, extendida con años de servicio, orgullo nacional exacerbado por narrativas internas de soberanía amenazada y arrogancia tecnológica inherente, creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento deseoso peligroso, que ignoraba riesgos evidentes y consecuencias previsibles en cadena con efectos dominó que se propagarían a niveles diplomáticos y militares. A las 11:12, el radar de búsqueda del escuadrón de Torres detectó un contacto aéreo a 132 kilómetros al norte, moviéndose a 900 kilómetros por hora en altitud de 10.000 metros, con curso estable, consistente con un caza de combate basado en el tamaño de retorno radar y velocidad constante que sugería un F-22 o similar de alta performance y bajo observabilidad. El operador de radar, Sargento Carlos Vargas, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana con fatiga acumulada por turnos largos y falta de descanso adecuado por rotaciones extenuantes, reportó el contacto a Torres, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente 120 kilómetros de la costa venezolana, claramente fuera de límites territoriales soberanos y no representando amenaza inmediata o invasiva que justificara acción alguna más allá de monitoreo pasivo para registro. Torres ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego, para obtener datos de puntería más precisos y detallados que permitieran simulación realista del procedimiento de interceptación aérea. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante para el desarrollo de la narrativa y la escalada subsiguiente de eventos con tensión creciente. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo que solo recibe señales reflejadas pasivamente sin emisión propia a radar de control de fuego activo que emite energía potente de manera dirigida hacia el objetivo específico, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa para guiado futuro en caso de necesidad real. Pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas hostil en preparación para posible acción ofensiva inminente que podría escalar rápidamente a confrontación. Es equivalente a apuntar un rifle cargado a alguien en una multitud pacífica, sin motivo aparente ni justificación clara, generando pánico inmediato y respuestas. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente que provoca respuestas defensivas automáticas e inmediatas por protocolo estándar en aviación militar internacional.
Ahora imagina estar en la cabina del portaaviones USS Theodore Roosevelt, donde el capitán Robert Hayes, con 28 años de servicio naval y experiencia en múltiples despliegues en zonas calientes como el Golfo Pérsico o el Mar del Sur de China con tensiones constantes, supervisa operaciones rutinarias con su equipo de oficiales entrenados y coordinados en turnos para eficiencia. El buque, de 97,000 toneladas de desplazamiento total cargado con combustible y municiones, con 5,000 tripulantes a bordo, incluyendo pilotos y mecánicos de aviación naval, navegaba en formación con su grupo de ataque que incluía destructores y cruceros, para protección mutua y colectiva, pensando en la cena del turno nocturno cuando súbitamente el sistema de alerta electrónica AN/SLQ-32 explota con un tono agudo y penetrante que indica iluminación por radar de control de fuego, enemigo con intención hostil evidente y clara en la señal recibida. La pantalla muestra clasificación automática del radar asociado con batería aérea venezolana de origen ruso, conocido por inteligencia previa recolectada en reportes. Ubicación aproximada basada en dirección de señal. 42 kilómetros al sur dentro de Venezuela continental en zona costera elevada para ventaja topográfica en detección y guiado. Hayes sintió la adrenalina inundando su sistema mientras procesaba la situación en segundos con calma entrenada y protocolizada para crisis de este tipo en mar. El buque estaba en aguas internacionales confirmado por múltiples sistemas de posicionamiento global con precisión. Verificó GPS mostrando posición a 120 kilómetros de costa venezolana con exactitud satelital. Definitivamente no había violado soberanía territorial. No había mostrado intención hostil. Simplemente navegando en línea recta, con velocidad constante para rutina diaria de presencia disuasoria. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo iluminaban con radar de control de fuego como preludio a un posible ataque inminente y escalatorio que podría desencadenar una crisis naval? Su entrenamiento activó respuestas automáticas inmediatas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión naval. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional abierta para todos. Unidad venezolana aérea. Aquí portaaviones de la Marina estadounidense en aguas internacionales sin intención hostil alguna. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente para evitar escalada innecesaria y peligrosa que podría llevar a consecuencias graves para ambos lados en esta zona con tensiones. Simultáneamente activó sistemas de contramedidas electrónicas que comenzaron a generar interferencia dirigida para degradar el radar venezolano y confundir su fijación en el objetivo con ruido electrónico, y ordenó lanzamiento de tiras metálicas preventivas, cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear ecos falsos en radar y distraer guiado potencial del enemigo en caso de lanzamiento inminente de misil desde el caza. En el centro de control del escuadrón, Torres observó cómo el retorno de radar de su objetivo se multiplicó en docena de ecos falsos que llenaban la pantalla con desorden confuso y abrumador, que dificultaba lectura clara. Mientras las contramedidas estadounidenses interferían sus frecuencias con ruido electrónico intenso y sostenido que degradaba la calidad de la señal recibida con efectividad, y aquí cometió el segundo error crítico que selló el destino de su unidad y escaló el incidente a niveles internacionales con repercusiones diplomáticas graves y duraderas. Interpretó las contramedidas defensivas como acción ofensiva agresiva y provocadora por parte del enemigo percibido como intruso en la zona aérea cercana. Su lógica retorcida fue algo así. Si el objetivo usa contramedidas para bloquear nuestro rastreo, significa que tiene intenciones hostiles ocultas y planeadas con antelación. Por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta inmediata y decisiva para neutralizar antes de que actúe primero con agresión en retaliación. Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier buque o avión militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego enemigo, como medida protectora estándar en protocolos aéreos y navales internacionales. Es procedimiento estándar operacional en manuales aéreos, no indicación de hostilidad inicial o agresión premeditada por el iluminado que se defiende legítimamente de la amenaza percibida como inminente. Pero Torres ya había convencido a sí mismo de una narrativa donde defendía soberanía venezolana contra un agresor estadounidense invasor que amenazaba con aproximación gradual y calculada hacia límites aéreos soberanos. Los asesores rusos en la sala observando procedimientos probablemente contribuyeron a la decisión, porque Torres quería impresionarlos con su determinación y coraje bajo fuego figurado y presión.
demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas en juego y bajo presión creciente de tiempo y situación tensa que escalaba rápidamente. Ordenó a Vargas cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia con determinación renovada y agresiva, ante el desafío percibido como provocación directa y desafiante. El sistema luchó durante 18 segundos antes de restablecer contacto sólido y claro en la pantalla renovada con datos frescos, ahora mostrando el objetivo a 118 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el sur, acercándose sutilmente a Venezuela en su ruta aparente que parecía provocativa a ojos sesgados por sesgo de confirmación y percepción distorsionada. Hayes había iniciado un giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente no intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a controladores en el Pentágono para escalada diplomática inmediata y controlada a niveles superiores con urgencia para desescalada. El controlador, comandante Lisa Ramírez, quien monitoreaba el espacio aéreo mediante radares potentes del E-2 Hawkeye, orbitando 200 kilómetros al norte en patrón circular para cobertura amplia y continua, confirmó posición del portaaviones definitivamente en internacional y le advirtió con urgencia y detalle preciso para acción inmediata. Mantenemos rastreo de batería venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima en todos los sistemas defensivos a bordo para preparación inmediata y respuesta. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala y potencialmente volátil con riesgo de escalada rápida a confrontación armada en el mar con consecuencias. Hayes reconoció y aumentó velocidad a 60 km por hora mientras maniobraba el grupo entero con coordinación precisa entre buques para evasión, pensando que mayor distancia proporcionaría margen de seguridad adicional si situación se deterioraba rápidamente a hostilidades abiertas y armadas con misiles o cañones desde aire. Lo que no sabía es que en ese momento Torres estaba tomando la decisión que cambiaría todo irrevocablemente en la región y más allá con ondas diplomáticas y militares que se propagarían a niveles globales. El coronel, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus casas con margen suficiente para impacto efectivo y derribo potencial, tomó el teléfono para llamar al comando regional y solicitar autorización para despegar y atacar con urgencia justificada por la situación percibida como amenazante y provocadora que requería respuesta para proteger. Pero aquí está la cosa decisiva que inclinó el balance hacia el error irreversible y catastrófico con consecuencias graves. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio E-2 Hawkeye estadounidense, o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo y mal mantenido por falta de partes de repuesto, debido a sanciones internacionales vigentes que limitaban importaciones y mantenimiento adecuado con piezas originales. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión clara y estable sin interrupciones ni ruido estático que distorsionaba la señal, Torres tomó la decisión fatal basada en su interpretación personal y sesgada por sesgo de confirmación y orgullo nacional exacerbado por la situación. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta despegue real, si el objetivo mostraba comportamiento hostil según su criterio subjetivo y personal bajo presión intensa, y él había decidido que las contramedidas calificaban como hostilidad evidente y provocadora, que requería acción inmediata para contrarrestar antes de que escalara a algo peor con daños. A las 11:17 minutos, Torres ordenó despegar con voz firme y decidida ante su equipo sorprendido y dubitativo por la orden inesperada y riesgosa. Vargas, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones directas y estrictas, vaciló por un instante al mirar la pantalla. Esta mostraba claramente un objetivo en aguas internacionales, sin signos evidentes de invasión o agresión. Sin embargo, la disciplina militar y años de entrenamiento para obedecer órdenes sin cuestionarlas prevalecieron sobre sus dudas internas y dilemas éticos en ese momento de crisis intensa. Con manos temblorosas por la adrenalina y la tensión acumulada durante horas de alerta constante, presionó la secuencia de despegue en su consola. El peso de la decisión lo golpeó como una ola, recordándole las noches de simulacros donde todo parecía un juego. Pero ahora, con el zumbido de los sistemas electrónicos como único compañero, la realidad se imponía con crudeza. La computadora del sistema F-16 realizó las verificaciones finales en microsegundos, confirmando una solución de despegue válida con una probabilidad de éxito del 95%, basada en condiciones climáticas variables como el viento cruzado que soplaba desde el mar.
El estado del avión tras chequeos previos exhaustivos, que incluían inspecciones de fuselaje y sistemas hidráulicos, y factores ambientales como la humedad tropical que podía afectar el rendimiento de los motores. La pista se iluminó con luces de emergencia rojas y blancas parpadeantes, revelando el caza de 15 metros de longitud, su silueta afilada y amenazante bajo la penumbra del atardecer, listo para rodar con su armamento completo, misiles aire-tierra guiados por láser y cañones de 20 milímetros, cargados para cualquier eventualidad. Tras recibir el comando final del centro de control, el piloto, un veterano con más de 1000 horas de vuelo en su bitácora, activó el acelerador con un movimiento preciso, y en ese instante, el caos se desató en la base con una inmediatez y furia explosiva, que marcó el punto de no retorno para el incidente, asegurando una escalada inevitable que podría redefinir las relaciones geopolíticas en la región. La carga propulsora detonó con un estruendo que reverberó a través de los hangares, lanzando el caza horizontalmente por la pista asfaltada, marcada por años de uso y reparaciones improvisadas. Alcanzó la velocidad de despegue en apenas 250 metros, un logro de ingeniería que hablaba de la potencia del F-16, justo antes de que los motores principales se encendieran con un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra en un radio de 2 kilómetros, vibraciones que se sintieron en estructuras cercanas como barracones y torres de control, y por el personal en tierra que se cubría los oídos instintivamente. Una llama de escape de 8 metros, anaranjada y furiosa, iluminó el área circundante como un faro en la noche incipiente. Mientras el caza aceleraba hacia el cielo a una fuerza de 8 Humamei que presionaba al piloto contra su asiento, alcanzando 1400 km por hora en solo 20 segundos de ascenso controlado y estable, dirigiéndose con determinación hacia el objetivo detectado, su mente enfocada en la misión pese a las dudas que comenzaban a filtrarse en su concentración. Su trayectoria inicial fue baja, rozando las copas de los árboles selváticos que rodeaban la base, curvándose hacia el norte según los comandos del sistema de guía inercial, que recibía actualizaciones del radar terrestre cada segundo para realizar correcciones finas y ajustes precisos bajo presiones atmosféricas variables causadas por frentes de tormenta lejanos. En la cabina del portaaviones USS Theodore Roosevelt, anclado en aguas turbulentas del Caribe, la alarma de alerta de caza sonó con un tono urgente y repetitivo que llenaba el espacio con insistencia, cortando el aire como una sirena de guerra, indicando un despegue confirmado desde una base venezolana, con una trayectoria hostil y un cierre rápido que representaba una amenaza inminente para la flota entera. La pantalla táctica, un mosaico de datos digitales en alta resolución, mostró la trayectoria proyectada del caza aproximándose desde el sur a alta velocidad, con un cierre inminente que amenazaba con una confrontación aérea o naval que podría escalar a un conflicto mayor. La velocidad de cierre combinada alcanzaba los 2000 km por hora, sumando la propia velocidad relativa del buque en movimiento sobre las olas, con viento racheado que azotaba la cubierta. La computadora central, un sistema de inteligencia artificial integrado, calculó el tiempo hasta el impacto, 2 minutos y 43 segundos estimados, con un margen de error mínimo basado en datos de rastreo en tiempo real provenientes de satélites y radares aliados. El capitán Hayes, un oficial con 2 décadas de servicio naval y cicatrices de operaciones en el Golfo Pérsico, no perdió tiempo en shock o dudas innecesarias. Su entrenamiento y experiencia en simuladores de alta fidelidad activaron respuestas automáticas, como un interruptor en su mente. Ordenó acelerador máximo a la sala de máquinas, sintiendo cómo los reactores nucleares aumentaban la potencia con un zumbido profundo, acelerando el buque colosal de 55 a 65 km por hora en minutos, con una vibración palpable en toda la estructura que hacía tintinear los instrumentos en el puente. Simultáneamente inició maniobras evasivas practicadas cientos de veces en ejercicios anuales, aunque nunca contra un caza real enemigo. Cada giro era calculado para maximizar la supervivencia. Giró el buque 45 grados a estribor para presentar un perfil mínimo, reduciendo la silueta visible al radar enemigo, mientras activaba los cañones Gatling Phalanx, sistemas automatizados capaces de disparar miles de rondas por minuto para interceptar amenazas cercanas de manera automática, sus barriles girando con un zumbido mecánico. Lanzó una salva de tiras metálicas chaff y bengalas infrarrojas como medida preventiva, creando nubes de distracción en el cielo, aunque sabía que el caza dependía principalmente de guía radar activa. En una situación de vida o muerte, se usa todo lo disponible, desde lo convencional hasta lo experimental, para ganar segundos preciosos. El F-16 ajustó su trayectoria con precisión quirúrgica para compensar las maniobras del buque.
con su buscador de misiles procesando datos del radar terrestre y activando su propio radar Doppler a 20 kilómetros del objetivo, escaneando el horizonte con pulsos electrónicos. Este buscador era capaz de distinguir el objetivo real de los cebos mediante un análisis detallado de las señales de retorno, filtrando ecos falsos con algoritmos avanzados. Pero aquí, el entrenamiento intensivo del grupo de ataque Carrier marcó la diferencia. Con operadores que habían simulado escenarios similares durante meses, Hayes continuó con maniobras impredecibles, alternando giros cerrados y cambios de velocidad cada 5 segundos, zigzagueando como un animal acorralado. Esto obligaba al caza a recalcular constantemente su vector de ataque, introduciendo errores acumulativos en su sistema de guía que se sumaban con cada corrección. Además, un avión E-2 Hawkeye cercano, orbitando a gran altitud, transmitía interferencias electrónicas que degradaban las señales enemigas, creando un velo de ruido digital. Hayes, con el sudor perlando su frente bajo el casco, transmitió un mensaje urgente por el canal encriptado. Roosevelt bajo ataque de caza venezolano. Necesito apoyo aéreo inmediato, coordenadas adjuntas. La voz de Ramírez, desde el centro de mando en el Pentágono, respondió con calma profesional. Copiado. Activando máxima interferencia electrónica, mantén las maniobras evasivas. Tenemos escuadrón de F-22 redirigiendo desde la costa. Tiempo estimado, 4 minutos. Pero Hayes no tenía 4 minutos. Solo le quedaban 90 segundos en el reloj táctico que parpadeaba en rojo. El F-16 se encontraba a 18 kilómetros, cerrando a una velocidad combinada de más de 1500 kilómetros por hora, su silueta creciendo en los radares como una sombra letal. Hayes ejecutó una defensa de último recurso, una táctica sacada de manuales clasificados. Esperó hasta que el F-16 estuviera a menos de 5 kilómetros, donde su alta velocidad supersónica dificultaba ajustes bruscos en la trayectoria. Entonces, con una orden gritada a su timonel, giró el buque bruscamente a babor, con fuerzas laterales que aplastaron a la tripulación contra sus asientos y consolas, haciendo crujir el metal del casco. El F-16 intentó seguir el giro, su piloto luchando contra las fuerzas G que lo presionaban, pero la física fue implacable. El radio de giro mínimo del caza, limitado por su diseño aerodinámico, era mayor que la maniobra ágil del buque en aguas abiertas. Pasó a solo 600 metros de la superestructura, lo suficientemente cerca para que la tripulación encubierta viera el flash cegador de sus postquemadores y sintiera el estruendo sónico, pero sin colisión directa, dejando un rastro de turbulencia que agitó las olas. El piloto venezolano, al fallar la intercepción y dándose cuenta del error táctico, detonó sus misiles en vano 15 segundos después en un intento desesperado por salvarse o al menos infligir daño colateral. Pero ya era demasiado tarde para el sistema de armas. Los proyectiles se perdieron en el mar, explotando inofensivamente. La maniobra audaz de Hayes transformó un sistema de defensa aérea valorado en $100 millones en un fracaso quemado e irreparable, dejando un rastro humeante de combustible y metal visible incluso desde satélites de reconocimiento orbitales que monitoreaban el incidente en tiempo real. Mientras tanto, en el aire, los F-22 Raptor operaban en pares coordinados como lobos cazando en manada, con sincronía perfecta forjada en entrenamientos conjuntos. Uno designaba objetivos con láser o radar activo en breves ráfagas intermitentes para evitar detección, mientras el compañero enganchaba misiles para una doble cobertura, maximizando la eficiencia letal y minimizando la exposición al fuego antiaéreo enemigo que podía provenir de baterías ocultas. Cuando los sistemas móviles SA-15 Gauntlet intentaban reubicarse en carreteras secundarias bajo la cobertura de la noche tropical y el terreno accidentado de selvas y colinas, los detectores infrarrojos de los F-35 Lightning II rastreaban sus movimientos a través de firmas térmicas únicas, vectorizando a los F-22 para intercepciones rápidas y quirúrgicas que eliminaban amenazas antes de que pudieran reagruparse. La integración de cazas de cuarta y quinta generación resultó devastadora en su complejidad. Las plataformas sigilosas como los F-35 servían como ojos invisibles y detectores avanzados, recopilando datos de sensores fusionados, mientras los cazas anteriores como los F-18 actuaban como tiradores precisos, lanzando municiones guiadas con precisión centimétrica. Para las 17:35 hora local, la misión de supresión de defensas aéreas enemigas había gastado 31 misiles antirradar HARM, logrando un número igual de radares y sitios de misiles destruidos, con explosiones que iluminaban el horizonte como fuegos artificiales mortales. Más importante aún, cada radar sobreviviente quedó silenciado por el miedo inducido,
sus operadores desconectando sistemas para evitar ser los siguientes objetivos. El efecto psicológico multiplicaba el daño físico 10 veces. Los operadores venezolanos, entrenados en academias soviéticas para temer las capacidades de supresión estadounidenses, elegían la supervivencia personal sobre el deber patriótico, abandonando puestos y huyendo a refugios improvisados. Los IA-18G Growler, especialistas en guerra electrónica, cambiaban a interferencia en comunicaciones, apuntando a frecuencias militares VHF y UHF con pulsos de jamming que saturaban el éter. Los canales de coordinación se llenaban de estática impenetrable, aislando unidades y sembrando confusión. Incluso las redes celulares en las áreas objetivo experimentaban disrupciones masivas, cortando comunicaciones civiles que podrían usarse como respaldo. Los F-22 mantenían cobertura alta a 40.000 pies, con sus radares AESA APG-77, escaneando el cielo en busca de cualquier intento de despegue venezolano, listos para derribar amenazas antes de que ganaran altitud. Ninguno ocurría, ya que el pánico se extendía por las bases. Los FA-18 Super Hornet orbitaban en cajas asignadas por los planificadores estratégicos en el portaaviones, cargados con bombas de precisión y listos para strikes secundarios. Los F-35 continuaban la vigilancia ininterrumpida, construyendo un mapa en tiempo real de los activos sobrevivientes mediante fusión de datos de múltiples sensores, incluyendo imágenes electro-ópticas y señales de inteligencia. A las 17:39 hora del este, con el corredor aéreo completamente limpio de amenazas, los F-22 comenzaron su corrida final, descendiendo en formación para el golpe decisivo. La armada de 125 aeronaves había creado una autopista invisible de 50 millas de ancho y 200 millas de profundidad. Un pasillo seguro donde los aviones estadounidenses operaban sin oposición, como dueños absolutos del cielo. Ni un solo misil superficie-aire fue lanzado en retaliación. Las baterías permanecían mudas. Ningún caza venezolano despegó de sus pistas, paralizados por la superioridad tecnológica. La sorpresa fue total, planeada durante semanas en salas de guerra secretas. La ejecución, impecable, un testimonio de la doctrina de dominio aéreo. En menos de media hora, la base aérea venezolana principal fue borrada del mapa. Sus instalaciones convertidas en cráteres humeantes y ruinas retorcidas. En 25 minutos exactos, Estados Unidos hizo lo que administraciones previas no pudieron o no quisieron: eliminar la amenaza aérea venezolana para siempre, neutralizando escuadrones enteros y depósitos de municiones. Pero las repercusiones apenas comenzaban. En las salas de mando de Washington, analistas evaluaban daños colaterales, mientras en Caracas, líderes políticos convocaban reuniones de emergencia para responder a la humillación. El mundo observaba con tensión el inicio de una nueva era de confrontaciones, donde la tecnología y la estrategia definían vencedores. Las olas del Caribe seguían su curso, indiferentes, pero el equilibrio de poder en el hemisferio había cambiado irrevocablemente. Adiós por ahora. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este. No refleja hechos reales ni posturas oficiales de ningún país o institución.